Gracias, honorable presidenta. Tomamos nota del desistimiento del Estado de la alegada falta de competencia en razón del lugar. De las excepciones preliminares y cuestiones previas restantes y en atención al tiempo, nos concentraremos en esta audiencia en los 4 puntos que pueden tener implicaciones más graves y estructurales para las víctimas. Primero, la alegada falta de competencia en razón de la persona en relación con el Partido Unión Patriótica. Recordamos que el artículo 1.2 de la Convención no significa negar que los individuos pueden ejercer sus derechos a través de personas jurídicas, como ocurre con el ejercicio de los derechos políticos a través de los partidos políticos. En tales casos, las acciones u omisiones estatales contra las personas jurídicas pueden afectar los derechos humanos de las personas naturales, lo que fue reconocido por esta Corte en su opinión consultiva y en el caso Granier. En el presente caso, el acto estatal que la honorable Corte está llamada a analizar es el retiro de la personería jurídica de la Unión Patriótica por parte del Consejo Nacional Electoral. Aunque se trató de una acción estatal dirigida contra el partido, evidentemente redundó en obstaculizar severamente el ejercicio de los derechos políticos de las personas vinculadas a él. Por lo anterior, consideramos que esta Corte es competente para pronunciarse sobre el retiro de la personalidad jurídica de la Unión Patriótica. Queremos destacar además que la relación entre las víctimas y el partido político es el hilo conductor esencial que dio lugar a las múltiples formas de victimización. De hecho, el retiro de la personería jurídica se debió a que dejaron de contar con la votación mínima legalmente requerida justamente como consecuencia de la violencia. Por ello, este componente del caso es crucial, porque muestra la materialización de la intención detrás del genocidio, impedir la participación de la Unión Patriótica en la vida política del país. Segundo, la alegada falta de competencia en razón de la materia para declarar la configuración de un genocidio político. Sobre la competencia de esta Corte para calificar los hechos de este caso como un genocidio político, destacamos que no hemos solicitado la aplicación directa de tratados de derecho penal internacional ni normas de derecho penal interno. La totalidad de nuestras pretensiones se relacionan con instrumentos que le atribuyen competencia a la honorable Corte. Ratificamos ante esta Corte nuestra solicitud de que califique los hechos del caso como un genocidio político y subsidiariamente como el crimen de lesa humanidad de exterminio. También solicitamos que esta calificación tenga efectos en las órdenes que realice esta Corte al Estado en materia de investigación y sanción de los hechos. Ninguna de estas pretensiones implica el establecimiento de responsabilidades penales individuales, ni es ajena a la práctica de este tribunal que ha reconocido las convergencias entre los tratados de derechos humanos que le atribuyen competencia y otros regímenes de derecho internacional, como el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario. Esta convergencia se ha visto expresada de 2 maneras, mediante la calificación de hechos como delitos, incluyendo delitos internacionales, caso Herzog, y mediante la determinación de reparaciones en materia de investigación y sanción que tomen en cuenta dichas calificaciones, caso Tiubi Tojid. Eso es exactamente lo que solicitamos. Destacamos también que el informe de admisibilidad 597 del presente caso no imposibilita nuestras pretensiones. Como indicó esta Corte en el caso Canales Guapaya, las determinaciones de inadmisibilidad de la comisión no impiden reabrir esos temas. El elemento determinante es, entre comillas, si se trató la inadmisibilidad de un hecho o de una calificación jurídica, cierro comillas. En este caso se trata evidentemente de una calificación jurídica, por lo que lo establecido por la comisión en el informe de admisibilidad no limita la competencia de esta Corte para calificar el caso como un genocidio político
o subsidiariamente, como el delito de lesa humanidad de exterminio. Los argumentos de fondo sobre la existencia o no de un genocidio político en el caso exceden el objeto de esta parte de la audiencia. Con la venia de la señora presidenta, cedo la palabra a mi colega Raúl Molano. Adelante. Gracias, señora presidente. Frente a la excepción denominada la alegada falta de competencia en razón de la persona o la determinación e individualización de las víctimas, esta excepción preliminar tiene dos grandes aspectos: la inclusión de 15 víctimas adicionales a las del informe de fondo y la solicitud del Estado de excluir 3.620 personas. Sobre el primer aspecto, no es una excepción preliminar porque el Estado la fundamenta que frente a estas 15 personas no hay relación entre los hechos, los perpetradores, móviles y modos operandi que hace parte del fondo. Sobre las 15 víctimas concurren varios supuestos considerados por la Honorable Corte para aplicar la excepción del artículo 35.2 del reglamento: carácter masivo, contexto de conflicto armado, periodo prolongado de más de 20 años de victimización, alcance geográfico de los hechos, ciclo permanente de amenazas y hostigamientos materializados en más muertes y total ausencia de esclarecimiento. Elementos que deben redundar en la aplicación de la flexibilidad excepcional prevista en el reglamento de esta Corte. Sobre la argumentación de la plataforma fáctica de la ampliación, con la inclusión de las 15 víctimas, consideramos que toda aplicación del artículo 35.2 del reglamento constituye en mayor o menor medida una ampliación de la plataforma fáctica del informe de fondo, la que se compone tanto de los hechos como de las víctimas. Así ocurrió en el caso Operación Génesis, con la inclusión de víctimas por esta Corte mayor a las que se solicita en este caso. Frente a la solicitud de excluir 3.620 personas por la falta de identificación razonable, el Estado señala la falta de documento de identidad, tema que no es nuevo para esta Corte. Al contrario, en otros casos ha indicado claramente que no aparecer en el registro civil no implica la inexistencia de una persona y que es posible que el registro pueda arrojar resultados erróneos. La Honorable Corte ha indicado que las víctimas deben estar razonablemente identificadas y se debe contar con un mínimo de certeza sobre su existencia, pero no puede concluirse que la única forma sea mediante un número de identidad. Al contrario, en el caso de las masacres de El Mozote y Río Negro, se consideraron otros elementos que hacen parte de la evaluación fáctica de fondo que deberá hacer esta Honorable Corte. Por tanto, esta excepción preliminar es improcedente. Frente a las denominadas cuestiones previas sobre las víctimas y hechos del caso, el Estado no la presenta como excepción preliminar, sino como cuestiones previas, pero el efecto que busca es propio de una excepción preliminar: excluir un alto número de víctimas y hechos de las consideraciones del fondo. La argumentación consta de dos aspectos: excluir 1.793 víctimas y una serie de hechos por considerarlos fuera del marco fáctico. Sobre el marco fáctico nos remitimos a nuestro escrito para concentrarnos en la solicitud de exclusión de las víctimas por los graves efectos que podría tener en caso de que esta Corte la considere procedente. El Estado señala sobre estas personas que no existe prueba mínima de los hechos y que el informe de fondo no incluye hechos relativos a ella. Esto exigiría la evaluación completa del voluminoso expediente que compone el presente caso y realizar la valoración probatoria que corresponde al fondo. Sobre lo segundo, no es cierto que la comisión solo realizó valoraciones fácticas y probatorias sobre los casos identificados por esta representación como representativos. Son muchos los párrafos del informe de fondo en los que se hacen valoraciones fácticas y probatorias y luego se incluyen los nombres en los listados anexos. Esta técnica la ha seguido esta Corte en diversos casos, incluyendo dos recientes, Cusculco y Raval, y cesantes y jubilados del SUNAT. En el párrafo 102 a 133 y 1402 y 1435 del informe de fondo, la comisión estableció los hechos violatorios y se explicó detalladamente la valoración probatoria, determinando las violaciones que ocurrieron en el periodo comprendido entre 1984 y 2006 y con el hilo conductor del vínculo con la UP. Estos hechos fueron desagregados por años, regiones del país, tipo de vínculo con el partido y también se hicieron determinaciones sobre los principales perpetradores. Se aclara
que la intención de identificar un grupo de casos como representativos no pretendió excluir a las víctimas restantes del genocidio de la UP. Es apenas razonable que en un caso de la gravedad y magnitud del presente existan diferentes grados de información para acreditar los hechos que se alegan. Los casos que denominamos representativos son aquellos que esta representación había logrado obtener mayor información. No significa que los demás casos no ocurrieron y que no pueda formar parte de este caso, ni mucho menos que los casos con más información determinen los patrones de ocurrencia del genocidio. Estos patrones los debieron esclarecer las autoridades judiciales internas y hasta el día de hoy siguen fracasando. Para cuestionar la evaluación probatoria realizada por la CIDH, el Estado pretende imponer unas cargas propias de los métodos empíricos de las ciencias sociales, olvidando que estamos en un proceso judicial en el que existen reglas y cargas de prueba y en el que los órganos concernidos, Comisión y Corte Interamericana, aplican la sana crítica. Pero lo que más olvida el Estado es la obligación primaria de esclarecimiento de los hechos que era del Estado y que sigue siendo incumplida al día de hoy, y que ese incumplimiento tuvo un rol preponderante en la repetición de los hechos y en que los primeros asesinatos llegaran a convertirse en un exterminio y en un genocidio. En conclusión, consideramos a la Honorable Corte no puede aceptar por la vía de una cuestión previa se pretendan incorporar debates de fondo de este nivel y profundidad. Por otra parte, nos oponemos enfáticamente a la solicitud del Estado de que en caso de no prosperar sus argumentos... Su tiempo se ha agotado. Por favor, termine. Concluyo. Honorable Corte, la solicitud del Estado distorsionaría gravemente el procedimiento y generaría un severo desequilibrio procesal y violación al principio de seguridad jurídica, en perjuicio de esta representación que por décadas se ha dedicado a documentar al máximo posible el caso, al mismo tiempo que también por décadas el Estado abandonó